¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a Visión Universitaria, el programa informativo del Rectorado de la Universidad de los Andes. Como todas las semanas, les saluda Nelson Espinosa y como siempre, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, @RectoradoULA, la cuenta oficial del Rectorado, @Bonucci Mario, la cuenta personal del Rector, y también @PrensaULA, que es la cuenta de la Oficina de Prensa de la Universidad de los Andes. También pueden visitar www.prensaula.ve, el portal de la Universidad de los Andes de información. Damos la bienvenida al rector, no nos acompañó la semana pasada, estaba en CNU en Caracas, hoy sí, después de un consejo universitario bastante largo. Sí, así es, un consejo universitario de 8 horas, pero productivo. Sí. Salimos de ¿Cubrieron todo lo que esperaban cubrir, además? No todo, faltó algunos aspectos, entre ellos un tema planteado en diciembre por el decano Raúl Huisi, que de paso hoy, programa de lujo, tenemos al decano Huisi con nosotros y en un tema que es un tema de actualidad, o sea, crisis económica. Así es. No, rector, antes de que nos comente sobre el Consejo Universitario, vamos a ver el resumen noticioso que nos trae Marifátima Rivas, por si viene usted también a hacer alguna acotación. Amigos, resumen noticioso de esta semana. Gracias, Nelson, un placer estar como siempre con ustedes semana a semana llevándoles el resumen de noticias. De inmediato damos inicio con las informaciones. Rector Mario Bonucci presentó balance del Consejo Nacional de Universidades. Mario Bonucci Rossini, máxima autoridad de esta casa de estudios, presentó un balance de los resultados obtenidos en el Consejo Nacional de Universidades realizado en la ciudad de Caracas el pasado 20 de enero. Destacó el rector que entre los puntos que se trataron se enfatizó el tema de las universidades privadas, con las que aún se sostienen reuniones para ajustar la situación de los incrementos en las matrículas y la apertura de carreras en pregrado y posgrado. Asimismo, informó que el 29 de enero se iniciarán los Juegos Universitarios Jubineo, recordando en este tema que solo por la Universidad de los Andes participará el núcleo Rafael Rangel de Trujillo. Se dio a conocer también la fórmula para el cálculo de prestaciones sociales y puntualizó al respecto que al recibir dicha información dará una respuesta a la misma, porque explicó están perjudicando a algunas universidades, entre ellas a la ULA. Asimismo, también planteó la situación del HCM de los universitarios ante las autoridades correspondientes. Centro Jardín Botánico de Mérida fue elevado a Instituto Jardín Botánico. El Centro Jardín Botánico de Mérida fue elevado a instituto luego de haber sido aprobada por la OPSU dicha solicitud. Su director, Juan Carlos Gaviria, catalogó el nombramiento como un gran logro para sus integrantes y para la universidad, porque acotó se reconoce con esto la labor de educación, investigación y extensión desarrollada por 30 años aproximadamente, logrando así una meta planteada desde su nacimiento. Ahora, con su nuevo rango, el Instituto Jardín Botánico, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, podrá, entre otras cosas, dictar carreras de pregrado y ampliar su campo investigativo y de educación. APULA realiza asambleas para discutir situación de Fonprula. La Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, APULA, dio inicio a una serie de asambleas seccionales que se llevarán a cabo en diferentes facultades de la universidad, con la finalidad de escuchar a los agremiados y conocer cuál será la posición ante la situación que se está presentando actualmente con Fonprula. El objetivo de las mismas es el de difundir y concientizar sobre el escenario, destacando el trabajo fundamental del fondo y su contribución y apoyo a los profesores universitarios. De esta manera llegamos al final con el resumen de noticias de esta semana y los invitamos para que nos acompañen en nuestra próxima edición en Visión Universitaria. Muchas gracias a Marifátima Rivas por el resumen noticioso de esta semana. Ahora sí, con el resumen del Consejo Universitario, como dijimos, un consejo largo de 8 y piquito de la mañana hasta las 4 de la tarde. Faltaron algunos puntos, coméntenos, rector. Así es. Bueno, el primer punto que tocamos tiene que ver con una exposición que hace la decana de arte sobre cómo hiere un grupo de encapuchados, un grupo de delincuentes, de sinvergüenza, de bandidos, de motorizados, cómo hieren a un joven estudiante, Simón Gabay, creo que es el apellido del muchacho, lo hieren en un pie. Bueno, la operación, más los clavos, las cosas, valen cerca de unos 100 millones de bolívares, pero además
lo que se denuncia es el estado de inseguridad en que vivimos en nuestra ciudad, en nuestro país. Se aprobaron muchas cosas. Uno es hacer la denuncia formal ante el gobernador del estado, comandante de la policía, fiscal general, defensor del pueblo, vale decir, ante todos los órganos que tengan competencia en materia de seguridad y que se sepa que, bueno, que tienen que brindarle más atención a la ciudadanía. Un joven que estaba tranquilamente comiendo, llegó un grupo de encapuchados, el joven se asustó, corre, bueno, yo también correría si viene un grupo encapuchado motorizado, le dispararon, lo hieren, una herida de bala, tengo entendido. También se acordó elevar la denuncia a los organismos internacionales, así como también apoyar tanto desde el punto de vista jurídico al estudiante para que haga las denuncias correspondientes, como también apoyarlo en materia financiera presupuestaria para poder sufragar la operación del joven. Otro de los aspectos tiene que ver con una visita que nos hiciera Simón Figueroa, el presidente del Trole, para que nos explicara cómo van los trabajos en la avenida Don Tulio Febres Cordero. Habidas cuenta que en la Don Tulio funciona, mire, el administrativo, funciona las canchas del Jersey, la Facultad de Medicina, funcionan algunas dependencias del museo, archivo histórico, funciona cerca el decanato de Medicina, y entre uno de los temas planteados se quería que hubiese un horario especial. ¿Qué significa un horario especial? Un horario en el cual cuando estén trabajando las máquinas se trate de que no estén trabajando las personas en el administrativo o en la Facultad de Medicina, para que no sea objeto de la contaminación sónica, del polvo, de todas estas cosas. Entonces, bueno, se aprobó de manera transitoria sin que esto genere un derecho adquirido, y eso hay que dejarlo, o sea, mientras duran los claro. Trabajos, nada más. Es que cada director de dependencia central, cada autoridad debe reunirse con sus empleados y definir este horario. Un horario que, si lo definen como corrido, no puede durar menos de 7 horas y debe empezar a las 8 de la mañana. O sea que el horario que sugerimos es de 8 a 3, pero puede ser un horario de 8 a 1 y después de 3 a otra hora, etc. Ahora bien, debe quedar claro de que esto es por un periodo corto, máximo un mes. El director debe establecer cuántas semanas va a durar su horario. Si rompiendo el material demoran una semana, pues lamentablemente ese horario especial es por una semana. Eso es un poco, bueno, hubo una discusión bien interesante. Luego tocamos el tema de lo que tiene que ver con salud, con lo del Seguro Federal, que no están atendiendo en su debido momento a todos los empleados y los obreros. Debo recordarle que el día martes conversé con Richard Lobo, que es el jefe de Desarrollo Social del Ministerio, quien tiene a cargo esta materia, y está nombrando a una persona que, si mal no recuerdo, se llama Ibrahim, no recuerdo el apellido. Ese es el nombre, no recuerdo tampoco el apellido, sí, pero pero bueno, ya hay un teléfono, ya se va a informar en las redes, que es un corredor de seguro con el cual deben comunicarse las personas que requieran el Seguro Federal. Pero lo que sí es cierto es que el Consejo Universitario acordó solicitar una audiencia a la directora de OPSU, al director de Desarrollo Social, más en la que estén presentes los gremios, las instituciones que trabajan con salud en la universidad, y que podamos establecer un cronograma de transición de los recursos desde OPSU hasta la Universidad de los Andes, y que nosotros sigamos atendiendo el tema de los seguros de la misma manera como está siendo atendido. Acá está el nombre en del este momento. contacto, es Ibrahim Kausam Sayed, y también hay un número telefónico. Esto ya usted lo difundió por las redes sociales. Pero creo que hay que difundirlo. Sí, 0424-194-4950, 0424-194-4950. Se invitó cordialmente a una misa que va a haber este miércoles, 4 de la tarde, en el sitio donde hace 30 años estuviese el Papa de visita en Mérida. Vamos a tener la visita del nuncio apostólico, el Monseñor Aldo Giordani. También se aprobó un remitido en defensa, o sea, digamos, en protesta más bien por la violación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, así como también pidiendo el debido proceso
para la imputación que se le ha hecho a la consejera universitaria Gaby Arellano. De igual manera, hay un remitido que aprueba el Consejo Universitario sobre 2 personas que fueron secuestradas en el mes de noviembre, Lucas Gil, pero la esposa de Lucas Gil y el hijo que se llama Lucas Gil también, ambos familiares de la profesora, no, ambos, digamos, familiares de profesores de profesores universitarios, familiares de Ana Sheuren de Gil. Eso se aprobó por unanimidad en el Consejo Universitario. También tuvimos la visita del profesor Ali Rosario, que nos planteó una situación bastante dramática con los insumos cárnicos del comedor universitario. Alcanzan para apenas 2 días. A partir de ahora se van a empezar a sustituir estos insumos cárnicos, a menos que algún ministerio o la gobernación nos empiece a auxiliar con buscar algunos proveedores que puedan vender los productos cárnicos al precio que están regulados. Es decir, señores, la carne que te la venden cara está regulada en 27 bolívares, el pollo está regulado creo que en 40, 70 bolívares. También se tocó el tema que tiene que ver con Fonprul y se aprobó el informe del Servicio Jurídico Asesor, según el cual se nombra una comisión de 3, 4 personas que van a conversar con los otros miembros fundadores sobre el tema. Siempre van a tener el apoyo y la presencia del rector, así como también del Servicio Jurídico. Esta comisión también va a diseñar las acciones que permitan hacer concretas las sugerencias vinculantes que está haciendo la Contraloría General de la República. De igual manera, se está esperando los resultados de la comisión que designara el Consejo Nacional de Universidades, ejecutar, o sea, hacer efectivo un recurso contencioso de nulidad con una medida de suspensión de efecto, con una medida cautelar sobre el informe que fuera presentado por la Contraloría. Recuerde que la Contraloría General de la República está diciendo, supriman el fondo, pero el dinero se lo envían a Tesorería General de la República, a Tesorería de Seguridad Social, perdón. Eso es importante que lo tenga claro cada quien. De igual manera hay que seguir con las asambleas. Esté pendiente en la facultad donde usted pertenezca, que va a ser invitado. Ya tuvimos una asamblea en la Facultad de Humanidades y Educación. Pronto se van a dar a conocer las siguientes asambleas. Y por supuesto, intentar otras acciones jurídicas. Finalmente, después de un informe del secretario y de un informe escrito del Servicio Jurídico, se acordó brindar un auxilio financiero en divisa para nuestros becarios en el exterior, habida cuenta que Sencoex no está aportándole los recursos necesarios a nuestros becarios y en algunos casos están viviendo prácticamente de la caridad ajena. Ese fue el resumen del resumen, rector. Así es. Amigos, acaban de escuchar el resumen del Consejo Universitario que se llevó a cabo este lunes por parte del rector Mario Bonucci. Al regreso, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Raúl Huisi, nos habla de la economía venezolana, caída de los precios del petróleo, anuncios que no anunciaron mucho. Ya lo vamos a conversar. Amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria. Tal y como les comentamos en este segmento y por el resto del programa nos va a acompañar el profesor Raúl Huisi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Con él vamos a hablar, por supuesto, sobre economía. Profesor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, señor rector y Nelson. Un tema que obviamente aún aquellas personas que no les interese o que no comprendan la economía, están afectados por la reciente situación de la economía venezolana. Rector. Así es, un programa de lujo. Hace algunos meses tuvimos la presencia de Raúl. En aquel momento no soñábamos, bueno, o a lo mejor algunos sí soñaban, pero no pensábamos que el petróleo iba a bajar tan drástica o tan dramáticamente, y había una situación de crisis económica, financiera en el país, presupuestaria. Ahora como que la cosa se ha puesto complicada. El día reciente que yo estaba en Caracas,
frente al Bicentenario de Plaza Venezuela, yo pensé que había, como yo no conocía la geografía, yo no conocía el sitio, pensé que ese era como un pequeño poliedro donde se iba a presentar algún artista y estaba la cola de gente para entrar. No, era la cola de gente normal para poder hacer compras. El chofer nuestro en Caracas, el que trabaja con nosotros, se estuvo 6 horas en una cola para hacer un mercado pequeño. Una de las secretarias nuestras en el despacho aquí en Mérida nos llegó un día tarde, entre 9 y 10 de la mañana, porque estaba haciendo una cola en una venta de productos. Yo no uso champú, pero bueno, ya estaba comprando champú, pues, o sea. Pero entonces ahora sí la situación empieza a tornarse compleja. Ahora, Raúl, la pregunta por donde uno siempre empieza este tema: si cada familia en su casa tiene 2, 3 paquetes de harina pan, usted tiene un pote de champú guardado, tiene papel sanitario, ¿realmente hay una crisis en el país? Okay. O sea, ¿cuál es la crisis? ¿Cómo dibujamos esa crisis? Bien, mira, ciertamente creo que si hay un consenso sobre la economía venezolana en este momento por parte de quienes analizan la situación, bien sean economistas afecto a la propuesta del gobierno o economistas críticos, si hay un consenso entre los dos es que Venezuela está en este momento atravesando quizás la peor crisis en los últimos 40 años. La crisis se manifiesta en diversas índoles. Cuando el rector hace alusión a que hace algunos meses hicimos un programa para analizar la situación económica venezolana, se estaba vislumbrando algunos indicadores macroeconómicos que señalaban el advenimiento de una crisis al finalizar el año 2014, pero nunca en las dimensiones como finalmente ha hecho presencia. En el mes de septiembre, que creo que fue cuando hicimos el programa, el precio del barril de petróleo venezolano era $92. Hoy en día el precio del barril de petróleo es $40 aproximadamente. Eso significa que por cada barril de petróleo que estamos exportando ahora, estamos recibiendo $52 menos. Eso significa que en el año 2015, donde el presupuesto nacional se hizo en función de un cálculo de $1.60, ya tenemos 1/3 de ingresos menos de los estimados. Pero tenemos la mitad del ingreso en dólares que tuvimos el año pasado. En el año 2014, los ingresos petroleros fueron $71.500 millones. Hoy estamos obteniendo $35.500 millones. En el 2005, si calculamos el barril de petróleo a $40. Ahora, profesor, si usted hace un presupuesto con un estimado de $60 el barril, no se maneja lo que pudiéramos de pronto coloquialmente describir como un plan B. Ajá, ¿y qué pasa si el barril baja a 40? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No se manejó ese escenario nunca? No se manejó porque el gobierno nunca pensó que iba a haber un colapso de los precios del petróleo a este nivel. Es probable que los precios, después de haber llegado a 40, tengan un repunte, pero no va a tener nunca un repunte como lo tuvimos en el año 2013, como lo tuvimos en el año 2012, donde el barril de petróleo estuvo entre $103 y $92 el barril. Es posible que exista un reajuste, pero ya el mercado petrolero internacional tiene otras condiciones. No es el mismo mercado cuando la OPEP se reunía y decía vamos a reducir 3 millones de barriles la producción y los precios subían. Hemos tenido en estos momentos 2 fracasos por parte de Venezuela en el intento de modificar el mercado petrolero internacional. En primer lugar, una gira que hizo el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Ramírez, antes de ser sustituido a los países de la OPEP, donde no consiguió eco en que la OPEP realmente tomara una decisión que pudiese influir en los precios del petróleo. Y la otra es la reciente gira del presidente de la República. Antes de esta última, una gira por varios países petroleros, visitó varios países de la OPEP y no encontró consenso ni siquiera para llamar a una reunión ordinaria de la OPEP que estudiara la situación del mercado. Es decir, hay un cambio estructural del mercado petrolero internacional y eso repercute de manera importante en Venezuela. Porque la razón fundamental de la pregunta que hace el rector es ¿dónde se manifiesta la crisis? Bueno, pocas veces habíamos visto nosotros en la economía venezolana la confluencia de 3 elementos importantes que denotan una crisis económica de grandes magnitudes. En primer lugar, tiene que ver con los precios domésticos. En estos momentos, el año 2014 cierra con una inflación cercana al 65%. Estas son cifras oficiales del Banco Central de Venezuela.
Hay una caída del Producto Interno Bruto, que sería el otro elemento, de una caída del producto cercano a... son casi cifras especulativas porque el Banco Central de Venezuela no ha presentado en el último trimestre el desempeño de la caída del producto. Pero es una caída muy importante y sobre todo porque los sectores que dinamizan la economía venezolana, como es el sector manufactura y construcción, han tenido una caída Para muy la importante. gente que no conoce esta terminología, ¿cómo podríamos definir el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es la capacidad que tiene un país de producir bienes y servicios durante un periodo que se estimula en un año. Entonces, cuando nosotros decimos cayó el Producto Interno Bruto, es decir, que el país... La producción cayó. Que el país produjo menos que el año anterior. Eso es lo que quiere decir eso. Y si hay menos producción, hay menos riqueza, menos empleo, hay empleo. menos empleo y hay menos bienes y servicios, al menos que usted lo sustituya por la vía de las importaciones, que sería importante decirlo luego. El tercer elemento de crisis importante es la existencia de un sistema cambiario que tiene 4 tipos de cambio. Un tipo de cambio del 6.30 sobre el cual se señala que el presupuesto 2015 debe calcularse, que es ratificado en la locución del presidente de la Asamblea Nacional. Un tipo de cambio del SICA 1, un tipo del SICA 2 y un mercado paralelo. Son 4 tipos de cambio. Una economía, incluso eso lo reconocen los mismos economistas del gobierno, es muy difícil que una economía pueda llevar una contabilidad y sobre todo una economía con vocación importadora, una contabilidad eficiente con 4 tipos de cambio. Pensábamos que iba a haber un anuncio adicional sobre eso, pero básicamente dejaron 3 tipos de mercado. Y el otro elemento de crisis que es muy importante es la caída de los precios del petróleo. Allí fue donde incluso el Ejecutivo Nacional tuvo oportunidad en el mes de diciembre, cuando ya todas las firmas internacionales que hacen forecasting, que hacen estimaciones de precio internacional, cuando vieron que era inevitable la caída del petróleo y que posiblemente se va a mantener durante 1 o 2 años, que el proyecto de presupuesto fuera reenviado a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional hiciera un ajuste de ese presupuesto. Esto no ocurrió y los anuncios que se acaban de hacer pareciera ser que no ha tomado las medidas esenciales para modificar ese cuadro económico. Es decir, no se dijo si realmente hay una política antiinflacionaria. Sí. No se dijo cómo se va a estimular la economía y no se ha definido todavía cuáles van a ser los valores adicionales a 6.30 que va a tener el sistema cambiario durante el año 2015. Cuando se hizo el programa anterior, recuerdo que habían 2 cosas sobre la mesa esencialmente. Se hablaba primero de los fondos buitre. Estaba Argentina justo atravesando esta situación. Del blackout. Lo del cese de pago, el default. Lo del default de la economía. Ajá, y hablamos de que en Venezuela existía el riesgo de un default selectivo. Lo dijimos en ese momento de que era, bueno, no puedo pagar esto, pero voy a pagar esto. Ese riesgo continúa. Mira, es importante hacer un señalamiento sobre eso. Venezuela nunca tuvo problemas para el pago de la deuda externa. Debo decir que en 1982, cuando México anuncia el default, que originó toda una crisis en América Latina, el único país que pagó fue Venezuela. Y de ahí en adelante Venezuela ha tenido una conducta de buen pagador. El único año en que realmente se habló de la posibilidad de un default fue el año pasado, porque había un compromiso de pago de deuda externa importante, las reservas habían caído y los precios del petróleo estaban cayendo. Y de hecho, en ese momento, Venezuela acababa de ser calificada negativamente, al igual que ahora menor aún. Claro, pero ¿qué es lo que va a pasar ahora? Venezuela tiene compromiso de pago de deuda externa. Y esta gira, me imagino yo, de presidencial por algunos países, es tratar de ver dónde se pueden obtener algunos fondos adicionales a lo existente para poder cubrir, no solo con las importaciones, sino para el pago de deuda. Un elemento importante, si nosotros tenemos una caída del 50% de los ingresos petroleros, nosotros vamos a tener severas restricciones durante el año 2015 para hacer importaciones. Para importar materia prima, para importar bienes de capital y para importar bienes de consumo, así sea a 6.30 bienes de consumo, por lo cual se requiere que el otro elemento de crisis, además de la caída del producto, de la inflación, la caída de los precios del petróleo, es un nivel de escasez sin precedente en la economía venezolana. El diagnóstico sobre eso, hay 2 diagnósticos. El que dice el gobierno, que es un proceso de guerra económica, y el que dice la oposición, que es un conjunto de una mala calidad de las políticas económicas. Pero lo que sí hoy es cierto es que en el seno del gobierno se empieza a reconocer la mala calidad de las políticas económicas cuando los mismos funcionarios gubernamentales empiezan a llamar al sector privado a concurrir nuevamente a hacer un auxilio en la producción nacional. Lo mismo que están haciendo
con el nuevo tipo de cambio permuta que va a existir a través de las bolsas. Hace 6 años, cualquier venezolano podía comprar un papel emitido por PDVSA a través de la bolsa, pero las bolsas las eliminaron. Fueron presos los directivos de Casa de Bolsa y hoy en día rescatan esto como un mecanismo a través del cual la economía venezolana pueda diligenciar los dólares que ya no tiene el petróleo y que no tienen los fondos petroleros. Hay un elemento importante, nosotros perdimos una gran oportunidad en la economía venezolana y la perdimos porque en la época del boom petrolero no tuvimos capacidad de ahorrar en los fondos petroleros. Si usted compara la situación hoy en día de los países petroleros, por ejemplo los países árabes, Arabia Saudita nada más en estos momentos tiene 900.000 millones de dólares para fondos de contingencia para caídas de precio del petróleo. Es decir, ellos pueden subsistir durante 3 o 4 años con esos recursos que ahorraron. Y ellos porque el tema que debe conocer la gente es que, lo trataremos en otro programa, que es el origen de la baja de los precios del petróleo, claro, y esa técnica que se llama fracking, si mal no recuerdo, sí. Pero además que es una técnica que se intentó en Venezuela también, porque hubo una licitación para hacer fracking en Venezuela. Entonces es una técnica que... es la técnica de extracción del petróleo, sí. Claro, es una técnica de extracción del petróleo por la fracturación de piedra. Que es la que está utilizando Estados Unidos actualmente. Que es la que estaba utilizando. Entonces, como ese era un tipo de extracción con unos precios de $100, aquella costaba como 60, valía la pena producir ese petróleo, se inunda el mercado internacional de petróleo y los sauditas no tienen otra salida que quebrar al propio Estados Unidos. Y el propio, bueno, es un juego medio enredado, pero creo que esa es materia de otro programa. Sí. Pero la pregunta importante, uno le quedan muchas dudas. Yo después de haber visto al presidente de la República, más que después de haberlo oído, es ver que transcurren los días y no hay más anuncios. O sea, aquello fue una antesala, lo que yo llamo en el Consejo los prolegómenos de un ajuste financiero, pero no ha vuelto a pasar nada, pues no. Ahora, ¿en qué se afecta la universidad? Porque la otra pregunta es que si tenemos un presupuesto sobre $60 y con ese presupuesto nosotros tenemos 8 meses de salario presupuestado, 6 meses de cestatique y 6 de gasto de funcionamiento, ahora que no se tienen ni siquiera los $60, ¿cómo va a quedar la universidad? ¿El gobierno irá a poder honrar nuestros sueldos y salarios? ¿Cómo lo hará? ¿Habrá devaluación? ¿Emisión de dinero inorgánico? Sí. ¿Ahorro de divisa? Hay muchas formas de tocar el problema. Este tema es muy importante porque nosotros vamos de una crisis en el sector externo por la caída de los precios del petróleo. A nivel interno hay un déficit fiscal muy importante. Un déficit fiscal, para que la gente lo pueda entender de manera clara, es cuando el gobierno gasta más de lo que tiene, incurre en un déficit fiscal. Y un gobierno tiene 3 herramientas para eliminar ese déficit fiscal. En primer lugar es disminuir el gasto público. Difícilmente yo creo que esa sea una medida que el Ejecutivo tome, sobre todo porque hay un año electoral y ningún gobierno disminuye el gasto público en años electorales. Ningún gobierno, no cualquier gobierno tiene serias dificultades para disminuir el gasto. Segundo, aumentar los impuestos, pero si tú aumentas los impuestos en una situación donde la caída del producto va y no es un desestímulo para la inversión, pues no va a haber un elemento restrictivo para estimular el aparato productivo, o hace una combinación de los dos. Y existe la otra alternativa, es donde yo no tengo duda, que es como el gobierno va a cubrir el déficit fiscal durante el año 2015, que es a través de la devaluación. O sea que es posible que en bolívares nosotros no tengamos problemas en la economía venezolana, porque ahora el gobierno recibía $1, ¿ah?, y recibía 6.30 bolívares, o 11.30 si era cada uno, o 12. Ahora, con este mecanismo, de los 3 mecanismos cambiarios que el Ejecutivo va a tomar, el 6.30 como dólar oficial, que es una ficción, porque es un referente para calcular el salario mínimo y hacerlo ver como el salario mínimo más alto de América Latina, un nuevo SICAD, que no se sabe todavía ni cómo va a operar, ni cuál va a ser el monto a partir del cual se va a establecer. Se supone que ya el SICAD 1 desaparece y el SICAD 2 también. Lo que estamos estimando es que se haga un promedio entre los dos, que estaría en el orden del $35 el SICAD. 35 bolívares, pero con posibilidad de que eso se vaya deslizando y lo más seguro que va a tocar el techo del SICAD 52. Y $1 que se va a tratar de cotizar en la bolsa dependiendo de la oferta y demanda. Es decir, es un mecanismo de mercado
para que la gente adquiera dólares, los empresarios puedan adquirir dólares, los que no tienen 630, los que no puedan a través del SICAD o el nuevo mecanismo que va a sustituir al SICAD, puede ir a la bolsa, comprar un papel y venderlo en el mercado, en el mercado secundario. Ahora, profesor, dentro de los anuncios, usted acaba de hablar del salario mínimo. Acá tenemos 4.889,11, eso es el monto en el que quedó ubicado el salario mínimo ahorita. No importa por qué dólar lo calcule, eso significa 162.9, 163 bolívares diarios. No importa si lo calculamos a 6.30, eso es un monto que no alcanza para vivir. Si nos venimos a la universidad, las becas equivalen a 66 bolívares diarios. Eso para sacar 15 o 20 copias puede alcanzar. ¿Con qué se come? ¿Con qué hace vida el estudiante? ¿Con qué se traslada de un lugar a otro? Pero más aún, uno escucha hablar al profesor Raúl Huizy y ve que es especulación lo que se está manejando. Usted dice que el Estado puede hacer esto, puede evaluar, puede hacer esto, tal vez va a hacer esto. Entonces, lo cual evidencia que los anuncios lo que generaron fue más dudas y menos certeza sobre el camino que se va a tomar. ¿Qué impacto tiene esto en el mercado nacional o internacional cuando no se sabe ninguna de las reglas del juego con las que se está trabajando? Mira, Nelson, esa pregunta es muy relevante por lo siguiente. Los economistas que estudiamos lo que es la política económica, la política económica no es otra cosa que las decisiones que los órganos gubernamentales llevan a cabo, o bien sea el Banco Central de Venezuela, o bien sea el Ejecutivo Nacional, a través de la política fiscal y la política monetaria y la política cambiaria por parte del Banco Central de Venezuela. La política monetaria y cambiaria es la política más complicada que hay, porque generalmente no se anuncia. Usted no puede decir que, mira, yo voy a devaluar dentro de 15 días. Sí. Porque dentro de 15 días, antes que usted devalúe, los agentes económicos trasladan los precios de una vez. Y luego que devalúe, nuevamente hay un ajuste de precio adicional. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros hemos sido, el Ejecutivo ha manejado muy mal la política cambiaria, porque desde el 22 de diciembre se vinieron haciendo anuncios de que el presidente se iba a dirigir al país anunciando un cambio en el modelo económico y que iba a anunciar un nuevo sistema cambiario. Cuando hay una distorsión cambiaria de esta naturaleza y usted dice que va a modificar el sistema cambiario, lo primero que hace la gente, incluso que no comprende la economía, es que saben que el gobierno va a devaluar. Esperamos con muchísima expectativa el discurso que dio el presidente a la Asamblea Nacional el 29-30 de diciembre y efectivamente no hubo ningún anuncio de materia cambiaria. Si usted revisa los precios de la semana antes al 29 de diciembre y lo que ocurre y los precios que están presentes el 29, 30, 31 y primero, ya ahí hay un aumento de los precios domésticos. Ahí fue cuando se aumentó abruptamente el precio de la carne, el precio de los pollos, donde el cartón de huevos pasó a costar 230, 250, 290 bolívares, donde el repuesto del carro costó mucho más caro, donde las medicinas costaron mucho más caro. Ahora, pero no hubo un anuncio sobre eso, Y luego dijo que el 2 de enero, ¿verdad?, antes del Día de Reyes, los ministros de la Economía y el presidente del Banco Central le anunciarían al país cuál era el sistema cambiario que iba a operar. Pasó el 2 de enero y tampoco hubo anuncio de medidas cambiarias. Y luego se señaló que cuando el presidente regresara al país se anunciaría cómo iba a operar el sistema cambiario. Tampoco se hizo. Entonces, esa incertidumbre cambiaria en los anuncios de la política cambiaria lo que está produciendo es un proceso hiperinflacionario en Venezuela. Y eso es lo que ha hecho que algunas personas estimen que nosotros podíamos estar durante el año 2015 en una inflación superior a la vivida en el año 2014. Se han anunciado los anuncios, pero vamos a hacer una pausa, pero al regreso quiero que conversemos sobre el impacto que tiene todo esto en el ciudadano, que al final es el que lleva el mayor golpe. Hacemos una pausa, amigos, conversamos con el profesor Raúl Huizy, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Ya volvemos. Muy bien, amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria conversando con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, el profesor Raúl Huizy. Nos ha hecho una descripción, una descripción bien detallada de lo que es la situación económica que se está viviendo en el país. Destaca la incertidumbre, destaca
el poco conocimiento que hay sobre las medidas que se van a tomar, no se sabe cómo va a ser la tasa cambiaria. Básicamente suena a chiste, pero se han anunciado los anuncios, pero no se han hecho los anuncios puntualmente. ¿Cómo impacta todo este panorama y esta incertidumbre en el ciudadano común, profesor? Pregunta que dejamos al aire y agregamos, ¿cómo impacta la Universidad de los Andes? Así Bien. es. Ok, mire, en primer lugar... Sobre todo, Raúl, porque a inicio de año se maneja una variable muy importante que se llama saldo inicial de caja o saldos no ejecutados. Que yo soy de los que planteó en el primer consejo, mire señores, yo creo que aquí hay que hacer ahorro, aquí hay que ver bien cómo se gasta ese dinero, ya no puede ser tan alegre como cuando tenemos una situación deficitaria. Cuéntanos, Bien, mire, en primer lugar, para culminar una idea y entrar a la pregunta, ¿cómo afecta al ciudadano común esta situación? No es que el gobierno no sepa qué debe hacer. La gran pregunta es por qué no hace lo que tiene que hacer. No solamente desde el punto de vista macroeconómico, qué hacer con la inflación, con el crecimiento, con el tipo de cambio ante la caída de los precios del petróleo, sino que aquí hay que llegar a un acuerdo mínimo a nivel microeconómico, con el sector productivo. Aquí hay que hacer una revisión de precios y costos para poder ver cómo paliamos un poco el problema de la escasez, porque ya sabemos que con esta caída de los ingresos petroleros no vamos a poder hacer el mismo nivel de importaciones. Nosotros importamos el año pasado cerca de 47.000 millones de dólares de importaciones. Bueno, este año ni siquiera vamos a tener los 46.000 millones de dólares. Estamos teniendo 35.000 millones si el precio del barril de petróleo se mantiene a 46. Es decir, o sea, el año pasado tuvimos, porque eso es bueno conocer esas cifras que se ven bien, 70.000 millones de dólares de ingresos. De los cuales cerca de 46.000 millones fueron importaciones. Importaciones de materia prima, alimentos, pagos del gobierno, etcétera. O sea que en el sector público estamos gastando entonces cerca de unos 24 millones de dólares. Aproximadamente convertido en bolívares para 24.000 millones. 24.000 millones para pagar. Es lo que cuesta el aparato público. Aproximadamente es más o menos más el endeudamiento. Pero recuerden que el año pasado, el presupuesto del año 2014 eran 562.000 millones de bolívares. Y terminó con los créditos adicionales siendo 1 billón de bolívares. Es decir, el presupuesto del año 2014 se duplicó en cuanto a la propuesta que el Ejecutivo había hecho. Entonces, no es que no existan las herramientas. Esta crisis es solucionable, pero es solucionable si usted toma las medidas adecuadas y en el tiempo adecuado. Poniendo lo económico sobre lo político. Cuando usted toma las medidas a destiempo, el efecto puede estar neutralizado y muchas veces puede ser contrario. Ahora, las dos preguntas que tú haces que es muy importante, porque quiero tocar el tema universitario. ¿Cómo afecta esto al ciudadano común? Lo va a afectar en función de que vamos a tener una tasa inflacionaria importante. Yo no tengo dudas de que el Ejecutivo Nacional, todos los bolívares que van a provenir de la devaluación, los va a llevar a la calle. Y cuando esos bolívares entran a la circulación, con pocos bienes que adquirir, pues hay una presión sobre la demanda y en consecuencia va a haber un proceso inflacionario importante. Yo no tengo duda de que eso va a ser un escenario y por supuesto la inflación es un fenómeno o una enfermedad que perjudica más a aquellas personas de bajos recursos. Las personas de ingresos fijos son las más afectadas por el proceso inflacionario. ¿Cómo afecta adicionalmente a esto? Va a tener muchas dificultades para las importaciones. Vamos a tener problemas de restricción posiblemente de autopartes, de medicamentos, ¿verdad?, de infraestructura, bienes y servicios para contribuir al aparato productivo, maquinaria, bienes de capital, porque no nos va a alcanzar los recursos para hacer eso. Entonces, todo eso se va a terminar reflejando en los dos elementos fundamentales que marcaron la economía del año 2014. Un menor crecimiento de la economía, una mayor inflación y un nivel importante de escasez. No es un problema de señalamiento. Es cierto que hubo un conjunto de políticas compensatorias. El presidente Maduro comenzó aumentando un 15% el sueldo mínimo y a los pensionados, más un bono de salud. Pero tampoco puede ser un éxito de un gobierno que diga que en los últimos años ha aumentado 48 veces o 28 veces o 30 veces los salarios. Sería mejor que un gobierno dijera, yo no he tenido que aumentar los salarios, porque los precios no han aumentado. Porque el aumento del salario por decreto lo que denuncia es una política fracasada en materia de control de la inflación. Entonces, a ellos mismos están reconociendo que si aumentan los salarios es porque la inflación es un problema. ¿Cómo va a afectar este problema a la universidad? Pues nosotros que somos miembros del Consejo Universitario,
tuvimos por primera vez durante el año 2014 que equilibrar un presupuesto en condiciones muy precarias. Un presupuesto que sacrificó gasto de funcionamiento que ya de por sí es deficitario. Sacrificamos 6 meses de cesta ticket y 4 meses o 6 meses de sueldos y salarios. Equilibramos con 8 meses de sueldos y salarios. Yo creo que el hecho de que, como informó el rector en el último CNU, el ministro pidió de manera muy temprana el cálculo de la insuficiencia presupuestaria, hace prever que vamos a estar en el ciclo político de la expansión del gasto público durante el año 2015 y es posible que vengan los recursos para la universidad. El gobierno no le interesan conflictos desde el punto de vista salariales en un año electoral y que es tan importante para ellos. El problema es que cada vez que usted suelta más dinero a una economía que produce menos y que no puede importar, el reflejo está en un proceso inflacionario. ¿Qué podría ocurrir aquí para el año 2015? Que venga una disminución del gasto público en términos globales y que las universidades nos obliguen a reducir el presupuesto. Ya esto sería muy dramático. ¿Y qué vamos a reducir? O sea, porque ¿cómo vamos a reducir algo que no tenemos completo? Esa es la gran pregunta que se hace. Si usted tiene algo completo, está en la bonanza, usted dice, bueno, vamos a reducir. En el año 2009 la situación era distinta. Habíamos equilibrado el presupuesto más o menos en forma más honorable que como lo hicimos en el año... Sí, porque no era que había una abundancia. ¿Qué es lo que viene ahora la preocupación del rector? Porque ahora va a venir una discusión dentro de 15 días aproximadamente en el Consejo Universitario sobre el saldo no ejecutado durante el año 2014. Entonces ahí el Consejo Universitario, que creo yo que este año por primera vez el saldo inicial de cada va a ser presentado como saldo no ejecutado y no ya asignado. Lo va a asignar el Consejo Universitario. Debemos establecer un conjunto de prioridades para ver de qué manera nosotros podemos subsistir. Pero es necesario no solamente hacer una exigencia de completar el presupuesto. Yo creo que los trabajadores universitarios son uno de los trabajadores más golpeados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista salarial. Entonces yo creo que el Consejo Universitario, junto con los gremios, deben llevar una política coherente de reclamo de la revisión del aumento salarial de los trabajadores, de los trabajadores universitarios. No puede ser que nosotros sigamos teniendo un sueldo que en dólares lo que estimula primero es que nuestros profesores o no terminen sus estudios en el exterior o estén pensando prontamente en una jubilación o en una renuncia para optar a situaciones donde mejore. Hemos perdido una gran cantidad de capital humano, difícil de recuperar en estas circunstancias en la universidad. Y esos son los temas gruesos que yo me imagino que el Consejo Universitario va a discutir. Hoy comenzamos discutiendo un tema que yo creo que no es el más relevante, pero el Consejo Universitario le da cierta importancia, el problema del comedor. Pero es que nosotros dentro de 15 días vamos a empezar a tener dificultades, incluso en la compra de insumos para la limpieza de dependencias universitarias. Ahora, ¿y qué hacer como universidad? ¿Hay algo que como universidad nosotros podamos hacer para anticipar? Es obvio que hay una crisis, es obvio que esa crisis afecta no solo al ciudadano, sino afecta al universitario y a la universidad. ¿Qué hacer? Sí, tenemos 30 segundos para hacer. Mire, ya nosotros hemos hecho mucho. Yo creo que a nosotros en los últimos 4 o 5 años la universidad ha ido metiendo un huequito más a la correa del cinturón presupuestario. Nosotros no podemos hacer mayor cosa sino sencillamente reclamarle al Ejecutivo Nacional los recursos que constitucionalmente requiere la universidad para funcionar en una institución que forma la generación de relevo de los profesionales del país. Los que van a resolver toda esta situación. Nosotros no podemos emitir dinero, nosotros no podemos emitir deuda, nosotros no podemos hacer más nada, sino hacer ese reclamo que es muy justo para los trabajadores universitarios. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado en Misión Universitaria. No, bueno, no, yo muy satisfecho como siempre, Raúl, encantado de tenerte en este programa porque creo que pedagógicamente nuevamente hemos tenido una buena lección de qué es lo que está pasando y para dónde va, para que podamos nosotros contribuir creativamente en resolver problemas. Así es, me quedo con una frase del decano Raúl Luisi: el aumento salarial del cual se jacta mucho el Estado, el gobierno, demuestra un fracaso en el control de la inflación. De esta manera llegamos al final de Visión Universitaria, nos despedimos en radio y a quienes nos siguen por radio les invito a que vean el micro que vamos a ver a continuación en YouTube. Síganos en YouTube, ULA TV. En YouTube están todos los micros que vemos acá en Visión Universitaria. Quienes nos siguen en televisión, vamos con el micro Crisis Económica en Venezuela. ¿Qué hacer ante la incertidumbre? Será hasta la próxima semana.
La inflación y la escasez son los detonantes de la crisis económica del país. Ello, aunado al bajo poder adquisitivo de la mayoría de los venezolanos, hace verdaderamente difícil la tarea de hacer las compras. Indudablemente que la situación económica del país en los últimos años ha ido desmejorando y eso se nota en la realidad, no es una cosa utópica ni teórica. Las cosas están tan fuertes que no alcanza el dinero para comprar lo que es el pollo, la carne. Yo tengo vehículo, estoy pasando una crisis de repuesto pues, en ese aspecto. Tengo el carro parado hace ya 15 días por un repuesto que no se consigue. Sí, ha visto cómo no, por lo menos en el caso de los medicamentos, sí se han desproporcionado bastante, tenemos en algunas partes que no se consigue. Un pantalón en la calle cuesta 8.000 bolívares y ni un sueldo mínimo, o sea, la ropa completa es imposible de comprar. El sector comercio también se encuentra afectado. Con las ventas ha bajado bastante, se ha regulado bastante y los costos son elevadísimos, todo, demasiado elevado y la escasez, imagínate. Con eso también le digo a la gente que es consumidora tanto de la librería como de otros lugares que a veces no somos nosotros los que subimos los precios porque queremos. No, estamos en la misma cadena deprimente que está absorbiendo nuestro país. Somos víctimas también, entonces sube todo, el flete de una cajita son 3.000 bolívares, el costo del libro, entonces obviamente sube. Y así el señor del restaurante, el señor de la bodega, de la zapatería. Entonces tenemos que entendernos todos y a raíz de un entendimiento común podemos llegar a un buen fin. El ciudadano de a pie ha encontrado algunas alternativas para enfrentar la crisis. No vivo con mi sueldo mínimo, en realidad con mi sueldo mínimo compro y revendo cosas, revendo artículos coleccionables y eso me genera más. Pero es por la misma inflación que hay, porque ya no vale tener dinero, tienes que tener bienes, motos, carros, teléfonos celulares, celulares, teléfono inteligente, en general. Con eso he hecho un poco, de resolver así, tengo mi trabajo y tengo 2 trabajos más aparte. Trabajo de mesonero y a veces trabajo de asistente de cocina. Y así, como todos, tenemos que resolver. Reducir una serie de gastos, en primer lugar. Segundo, el índice de inflación en este país ya llega a los 3 dígitos, lo que es inconmensurable para un país productor, desgraciadamente monoproductor del petróleo, y que esa cantidad de dinero que ha entrado al país, millones y millones de dólares, no se ha reflejado en un mejoramiento de la economía del venezolano medio sobre todo. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes cuenta con el grupo de investigación Gestión Económica ante la Incertidumbre. Su coordinador aclara el concepto de pobreza, porque ésta no se debe medir solo por la cantidad de recursos económicos que se posean. La pobreza está aquí, la pobreza viene de acá. Entonces, yo no soy pobre en la medida que puedo acceder a un conjunto de bienes y servicios y en la medida en que puedo transformar lo que yo tenía mi concepto de proyecto de vida en algo mejor. Pero, ¿qué acciones pueden tomar los ciudadanos ante la crisis económica y la incertidumbre? ¿Qué puedes hacer? O bien caes en una depresión, o bien lo que puedes hacer es fraccionar el problema y tratar de buscar soluciones, pero siempre en forma, digamos, conjunta. No pensar que solamente ese problema es mío, sino tratar de inventar ese problema y reinventarlo y convertir en una oportunidad de negocio. Tratar de buscar incluso formas adicionales de ingreso, formas adicionales de poder yo controlar el problema que me está afectando. Indudablemente hay muchas situaciones que escapan del control de la ciudadanía. El fenómeno de alimentación es bien complejo, porque a ti te escapa completamente de cómo poder controlarlo, porque no depende de ti. Depende de políticas del gobierno que ahí sí tú no puedes hacer absolutamente nada. El experto le hace algunas recomendaciones a quienes tienen la toma de decisiones en materia económica en el país. Hay variables que no están controladas,
variables que nosotros lo llamamos entran dentro del mundo de la incertidumbre y que son variables no solamente cuantitativas, sino cualitativas, que deberíamos considerarlas en materia de políticas económicas para que el ciudadano de a pie sufra lo menos posible dentro de una economía con una inflación galopante, pero dentro de una economía que aún se pueden tomar las riendas y puedo de alguna forma direccionarla de manera positiva para que volvamos otra vez a una estabilidad más o menos acorde, tomando decisiones en política económica acordes a lo que debe direccionarse el país y no simplemente decisiones de corto plazo para arreglar el problema a corto plazo y que eso no me va a dar solución para que la producción, el sistema productivo venezolano vuelva a enmarcarse dentro de patrones más o menos estables y que la empresa le sea atractiva producir en el país.